Recordarán que hace unos días, pues en la crónica de titulares de la semana que cada viernes nos sirve Ángel Hornero desde el Heraldo de Henares, pues hablábamos de una batalla judicial de ni más ni menos 13 años en la que un padre de Guadalajara, un padre coraje ya casi se podría denominar, pues está luchando por la custodia de su hijo menor de edad y está seguramente muy preocupado porque las circunstancias que está atravesando ya desde hace años el muchacho pues son del todo preocupantes y sobre todo también por ciertas decisiones que si bien se toman desde el ámbito judicial y con los papeles sobre la mesa, pues no siempre parecen ser las más justas. Para comprender todo este proceso un poquito mejor, pues he querido hoy invitar pues, a alguien que lo ha vivido muy en profundidad desde el ámbito técnico, por supuesto, pues para que nos lo explique por qué se toma, bueno, si es posible, por qué se toman estas decisiones y cómo pueden afectar en un momento dado pues, a un proceso en concreto. Ella es nuestra siguiente invitada, su nombre es Mar Domínguez y es la abogada que ha estado llevando este caso, no sé si desde su comienzo o más últimamente, pero sí vamos a salir de dudas. Muy buenos días, Mar Domínguez, gracias por acercarte a Es la Mañana de Guadalajara y por supuesto, bienvenida. Hola, buenos días y efectivamente confirmo que desde los inicios del procedimiento lo he llevado yo. Mm. 13 años de procedimiento que, si te parece, vamos a ir recordando dónde, cómo y por qué comienza. Sí, pues bueno, la batalla de este padre que tú, en mi opinión, bien has denominado padre coraje, pues se remonta más o menos ya al año 2009, donde la madre, en un momento dado, dada su nacionalidad polaca, decide, pero de una manera completamente ilegal, llevarse al niño y se activaron todos los mecanismos de lo que se denomina un secuestro, una restitución internacional, donde todos los organismos y estados parte colaboraron y el niño acabó volviendo a su lugar de residencia, que era Guadalajara. Mm. Entonces ese fue el punto de partida. Y ahí empezó también la primera denuncia. Entonces, la ley de violencia de género, que entró en vigor en el año 2005, ya aplicó a este padre y que se vio pero completamente perjudicado desde ese momento hasta el día de hoy por una aplicación automática, un automatismo de una ley y de unas medidas que luego se ha demostrado en cada uno de los procedimientos que no existía ningún tipo de contenido penal ni recorrido penal, que hasta incluso el Ministerio Fiscal se hacía eco del abuso torticero por parte de la madre de la ley de violencia de género, y pese a ello no ha sido posible conseguir la custodia porque la ley de violencia es una de las trabas para todos los progenitores masculinos que desean conseguir la custodia, tanto compartida como incluso la exclusiva. O sea, estamos hablando de una madre pues que se salta supongo que una resolución judicial y coge a su hijo y se lo lleva a Polonia cuando creo que ya existía una resolución judicial, no se lo permitía, sino que el muchacho tenía que estar Sí, bueno, en este caso estaban en proceso de ruptura, por decirlo de alguna manera, Sí. pero el caso es el mismo. Se lo permitiese la resolución judicial o no, ningún progenitor puede, Mm. digamos, llevarse a vivir a su hijo ni a otro lugar de otra ciudad en España, ni muchísimo menos fuera de España, como fue el caso. Ajá. Entonces se obligó a restituir al niño y el Ajá. niño desde entonces sigue en Guadalajara. O sea, y por parte de la madre, asumida esta comisión de algo que acabas de describir, pues está fuera de las normas, decide defenderse atacando con una denuncia falsa. Sí, es decir, el término denuncia falsa no podemos denominarlo estricto sensu así porque no se ha llegado a dictar una resolución que haya dicho en puridad que esa denuncia era falsa. Lo que sí podemos afirmar, y vamos, con rotundidad, porque ha ocurrido Mm. no en una ocasión, sino en varias ocasiones, es que la madre ha denunciado sin contenido penal al padre hechos que después se ha demostrado en los que el padre ha salido completamente absuelto sin ningún tipo de consecuencia Claro, para él. sí. Bueno, sin ningún tipo de consecuencias, pero yo no sé si el acumular varias denuncias, aunque no estén demostrado que se estén realizadas con criterio, a la larga puede sí resumirse en un perjuicio hacia el padre a la hora de tomar, por ejemplo, una decisión de a quién se otorga la custodia.
El perjuicio ha sido absoluto porque el punto número uno es que desde el momento en el que la madre pone una denuncia, tú ya pasas de estar en un juzgado de familia, que es el que te correspondería en este caso de Guadalajara, a irte automáticamente al juzgado de violencia. Y dada la legislación que existe en la actualidad, existe una, digamos, prohibición de que no se puede otorgar una guarda y custodia compartida si existe un procedimiento penal entre los progenitores por una serie de requisitos. Es decir, que si tú estás en un juzgado de violencia, es prácticamente imposible conseguir una guardia y custodia compartida. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay muchos juzgados que se han dado cuenta del abuso de la ley de violencia para impedir las custodias compartidas, las están dando igual. Pero no es en absoluto el caso del que estamos hablando, que se ha visto, pero completamente perjudicado por el hecho de estar en un juzgado de violencia. ¿No fue la única denuncia que presentó la madre? No fue la única, la del año, en el año, hablo de memoria, más o menos 2009, existió una, el padre fue completamente absuelto, no tuvo ningún tipo de recorrido y una vez que el padre intenta, después de más o menos desde el año 2013 hasta el año 2018, el padre y la madre de mutuo acuerdo estaban cumpliendo una guarda y custodia compartida. Es decir, la madre tenía oficialmente la custodia y el padre un régimen de visitas de fines de semana alternos, de viernes a lunes, una tarde entre semana, vacaciones por mitad, es decir, algo que se considera en los tiempos que corren estándar, ¿no? Pero no estaba mal el régimen de visitas, pero libremente decidieron ampliarlo y fueron flexibles. Entonces, desde el año 2013 hasta el año 2018, el padre pasaba prácticamente la mitad del tiempo con su hijo, organizado como ellos iban viendo sobre la marcha. Y estaba funcionando. Pero el padre no quería interponer la demanda de modificación de medidas porque tenía miedo de que una vez que la interpusiese, la madre volviese a denunciarlo, empezasen otra vez los problemas, etc. Entonces, estuvimos más de 3 años intentando llegar a un acuerdo con la abogada que tenía de oficio de la madre, y hablando con la madre, requiriéndola, diciéndole que aunque fuese una custodia compartida, podría seguir disfrutando de la vivienda familiar, que es propiedad 100% privativa del padre, le seguiría pasando una pensión de alimentos y pese a todo ello la madre decía, me parece fenomenal esto que me propones, pero no te lo quiero firmar, no quiero dejar constancia de escrita de esto. Y el padre lo que quería era luchar por garantizarse para que cuando a la madre, es decir, el padre lo quería por escrito y homologado en una sentencia. ¿Por qué? Porque si ese acuerdo a la madre mañana se le cruzaba el cable, el padre volvía a tener que cumplir el régimen de visitas y se olvidaba de estar más tiempo con su hijo. Y estuvo, ya te digo, desde el 2013 al 2018 en esta situación. ¿Qué ocurre? Que cuando ya finalmente el padre dice que, a ver, tengo pruebas más que suficientes que acreditan que llevo cumpliendo durante años una guardia y custodia compartida. Pues como la madre no me lo quiere firmar y no quiere que lleguemos a un acuerdo, voy a presentar la demanda de modificación de medidas para que se regule esta realidad que llevamos cumpliendo de mutuo acuerdo tantos años. Y ya estaba cerrado completamente cualquier tipo de antecedente penal, de procedimiento abierto en el que había sido absuelto, etcétera, y presentamos la demanda donde ya advertimos de que existe un miedo atroz por parte del padre a que la madre le denuncie una vez que reciba la demanda. Y dicho y hecho fue presentar la demanda y la madre vuelve a denunciar al padre, pues diciendo que si la acosa, que si la llama, que si la insulta, que si insulta al niño, es decir, todo sin ningún tipo de prueba. Se dicta un auto de sobreseimiento donde dicen, señora, no tiene recorrido penal esto que usted está denunciando, por mucho que lo haya denunciado, pero eso automáticamente nos lleva a pasar del juzgado de familia de Guadalajara al juzgado de violencia de Guadalajara. Entonces, ahí se empieza a activar, lógicamente, el protocolo de custodia compartida, no, porque es un juzgado especializado en violencia donde no tiene un especialista ni una fiscal que se dediquen solamente a procedimientos de familia. Es decir, es un juzgado pues, que está llevando un poquito de todo, ¿no? Y claro, flaco favor se le ha hecho a este niño porque a lo largo del proceso, que ha sido una batalla larguísima, se ha demostrado con todas, absolutamente todas las pruebas practicadas que el niño estaba manipulado, que el niño tenía abierto un protocolo de absentismo escolar, llegando a faltar casi 80 días al colegio, que había escritos de sus profesores donde decía que el niño, cuando tenía que hacer, por ejemplo, un trabajo, un autorretrato, se dibujaba pues colgándose con una cuerda, dibujos relacionados con el suicidio. Es decir, teníamos acreditado que el niño estaba solo en casa porque la madre trabajaba y lo dejaba solo y le decía que tenía que mentir para no irse con su padre. Es decir, el niño tenía dolores estomacales psicotomatizados ya totalmente de la situación de manipulación que estaba viviendo.
hemos practicado un informe psicosocial donde ya no aconsejaban la guardia y custodia compartida, sino que decían que automáticamente la custodia tenía que ser urgentemente para el padre. Es decir, porque la madre estaba con una serie de test completamente imposibles de manipular, con una serie de pruebas que se hacen con unas directrices que se recomienda para hacer los informes psicosociales, el PAI, el CUIDA, un montón de parámetros, digamos, objetivos oficiales, quedó completamente determinado que la madre tenía paranoia de persecución, alteración de pensamiento, ideación suicida, que no tenía habilidades parentales, que era una persona tóxica, baja autoestima, que no sabía resolver problemas, alta agresividad. Es decir, una serie de cuestiones que tanto en el juzgado de instrucción, el de violencia, como posteriormente la Audiencia Provincial de Guadalajara, le dieron nula importancia. Es decir, a todas estas pruebas, o sea, nula importancia. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? Es la pregunta. Pues mire, sobre el tema psicosocial, lo que se alegó por parte del juzgado de instrucción es que faltaba rigor científico. Cuando se aportaron pruebas de que todos los resultados de los test, de los cuestionarios efectuados tanto al padre como a la madre como al niño, eran pruebas objetivas. Es decir, no se podía manipular. Ese fue el resultado. Y pese a ello, dijeron, no es una prueba vinculante, no le estamos dando importancia. Que el niño falte al colegio con un asentismo, un protocolo, que esté perdiendo el curso, que le vaya fatal, que tenga dolores, que se sienta horrible, que dibuje temas relacionados con el suicidio, les dio exactamente igual y que se queden solo en casa también. Es decir, el comentario literalmente creo recordar que fue, el niño tiene una edad para decidir solo, y si se queda solo en casa, se ha quedado solo en casa. Y entonces, a lo que le dieron importancia, tanto en mi instrucción como en la audiencia provincial, fue a la opinión del niño. Es decir, un niño que a todas luces estaba absolutamente manipulado y que fue el juez y parte en este procedimiento. Pese a que esta defensa letrada se cansó de decir que la opinión del niño no tiene por qué coincidir necesariamente con su voluntad, que su beneficio no tiene por qué ser exactamente lo que el niño diga. Existían contradicciones, que quería mucho a papá, pero que luego quería seguir como estaba, que no se acordaba de lo que había pasado años atrás, que no se acordaba si estaban cumpliendo una custodia compartida o no. Es decir, después de 8 minutos de exploración, tanto el juzgado de instrucción de violencia como la audiencia provincial, pese a todas las pruebas que estaban encima de la mesa, que eran muchísimas, simplemente se basaron para resolver y mantener la custodia para la madre sin una modificación mínima en la opinión del menor. Es decir, y mientras tanto, en este caso, menor, evidentemente, pues el chaval entiendo que será un adolescente, ¿no? 14 años 14 tenía años, por aquel entonces. a ver, en la adolescencia, ese momento tan complejo en la vida de cualquier persona, en la cual se está forjando la personalidad futura, y en este caso se está haciendo bajo estos parámetros tan sumamente catastróficos para cualquiera. Hay una parte de todo este proceso que me llama especialmente la atención, porque claro, el padre de este menor pues acudió al área de menores de la Delegación Provincial de Bienestar Social aquí en Guadalajara, y desde allí se le aconsejó algo que ya te digo, no deja de ser especialmente llamativo, ¿no? Sí, es decir, a mí lo que me traslada el padre es que efectivamente le dijeron que para proteger a su hijo quizás lo mejor sería incumplir la resolución judicial y por la vía de hecho coger al niño y protegerlo. Pero es que si el padre hace eso, Claro. es que lo primero lo estaría haciendo mal, en mi opinión. Sí, no, desde luego. Segundo, tendría una nueva denuncia de la madre, pero con total seguridad. Y esta vez con criterio y estaría haciendo lo mismo que en su día hizo la madre cuando se lo llevó a el padre Polonia. tiene que dar los pasos bien dados, pero es verdad que los ha dado, que ha tenido todas las pruebas encima de la mesa y pese a ello no le han hecho caso y han dejado a este niño completamente desamparado, mi opinión. Pero aparte de todo esto, que bueno, pues que una responsable del área de menores le esté subliminalmente aconsejando que se lo salte todo lo tire todo por la borda y que sea él el que esta vez secuestre al niño, me parece del todo, no sé, tremendo, por venir de donde viene ese consejo, o tal y como esté clara. Pues, es que no se puede ni calificar de consejo, es una absoluta aberración y un desconocimiento, claro, una ignorancia supina de cómo funcionan este tipo de procedimientos. Ajá. Desde luego, bueno, en estos casos uno siempre se pregunta, ¿y quién piensa en ese menor? Es obvio que es quien más está sufriendo las consecuencias, pero
la situación con los padres está como está, la administración judicial veo que se va pasando la pelota y se va pasando por donde puede, pues determinadas pruebas periciales como psicológicas y en cualquier caso el tiempo va pasando y ese muchacho está sufriendo un menoscabo psicológico que, como hemos visto, tremendo. Sí, y al que nadie le va a dar solución ni le ha dado solución, porque el niño va creciendo, el niño va a alcanzar la mayoría de edad pues, próximamente y esto ya no se va a poder modificar en ningún momento. Es decir, el padre ya no puede luchar más porque el momento para lucharlo ha pasado y ha puesto todo lo que estaba en sus manos para demostrar la aberración que se estaba haciendo con el bienestar de su hijo y pese a tenerlo todo acreditado, no ha obtenido ningún resultado. Al niño lo han dejado exactamente igual que en el año 2009. La custodia para la madre, las visitas para el padre, usted paga la pensión, déjenla en la vivienda familiar y se acabó. ¿Por qué? Porque decía que con claridad el niño estaba bien, que el niño quería seguir como estaba y que, bueno, porque los dos padres estaban haciendo las cosas mal y que el conflicto era culpa de los dos, cuando la realidad es que todas las pruebas objetivas practicadas decían lo contrario. Es decir, la madre necesitaba ayuda psicológica, clínico, hasta psiquiátrica y el niño también. Y la madre no está recibiendo esa ayuda porque libre y voluntariamente decide no ir. Mar, tenemos que ir terminando la entrevista, pero claro, siempre ya va flotando por aquí. Supongo que en nuestros oyentes también la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Esta es una situación sine die o tiene, o no quiero pensar otro tipo de consecuencias? Ahora, ¿cómo está el tema ahora y cómo se prevé a futuro? Pues en lo concreto y particular en este caso, el padre lo que está haciendo es intentar que a través de organismos europeos le den un toque de atención a las instituciones españolas porque cuestiones como esta, en mi opinión, son completamente inadmisibles. Y este no es el único menor el que se está viendo perjudicado por una legislación que a priori está pensada para que funcione y proteger a las víctimas, pero que en la práctica, en muchos casos, obviamente no se puede generalizar, está sirviendo para que un montón de progenitores paternos que deberían aspirar a una guardia y custodia compartida se la vean completamente imposible de alcanzar y que en el camino se interponga una serie de procedimientos y perjuicios, pero enormes para los menores, por cómo procede el otro progenitor de manera completamente fraudulenta, indebida, sin ningún tipo de consecuencia. No digo que esto pase siempre, pero la realidad es que, en mi opinión, esto ocurre porque falta una especialización, lo primero, de los órganos judiciales. Es decir, se tiene que crear una jurisdicción de familia que a día de hoy no existe. Han existido un montón de procedimientos legislativos, proyectos, propuestas, tanto cuando gobiernan unos como cuando gobiernan otros, pero la realidad es que todavía no tenemos una jurisdicción de familia. Tenemos juzgados especializados en familia en los municipios que tienen la suerte de tenerlos, pero en otros no. Lo que nos conlleva a que existan ciudadanos que tienen derecho a una justicia que se podría llamar de primera, porque tienes derecho a un juez especializado, a un fiscal especializado, y otros ciudadanos en los que no. Y es decir, ese juzgado conoce de ese tema y de otro tipo de temas civiles y penales. Y bueno, pues ya sabemos que aquí mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eso es un punto principal. Órganos judiciales y fiscales especializados. Equipos técnicos especializados. Es decir, que todos los operadores jurídicos que intervengan en los procedimientos de familia deben ser especializados. Y, por supuesto, en mi opinión, la ley de violencia de género debería ser objeto, cuanto menos, de una modificación, porque no puede ser que por el hecho de denunciar y que se instruyan diligencias y esas diligencias duren, pues, por ejemplo, un año, juzgados impidan automáticamente la guardia y custodia compartida, que no son todos, por suerte. Pero hay algunos que sí actúan así. Entonces, se deben fijar unos criterios, unos filtros para ver si esas denuncias son objeto o no de impedir esa compartida. Porque la realidad es que aunque luego se dice, no, hay que actuar y a ver el caso concreto, el beneficio del menor, la realidad es que es muy complicado conseguir una custodia compartida cuando se han abierto unas diligencias en un juzgado de violencia. Claro, es muy complicado. De lo que dices, entonces creo que se puede extraer que estos pasos que se han tomado en este caso concreto o en tantos otros, que a pesar de ser erróneos, por supuesto, para el menor y para el proceso en sí mismo, están siendo avalados por instituciones judiciales, crean jurisprudencia, es decir, en un futuro se puede decir, como esto ya pasó en Guadalajara, ya se puede hacer del mismo modo, porque eso sería catastrófico.
Sería catastrófico, pero ahí realmente el contenido de la sentencia, que podría crear doctrina y podría ser aplicable a otros casos, se basaría en que la opinión del menor es decisiva, vinculante y que lo que diga el niño va a misa, cuando a veces podrá coincidir con la decisión de los magistrados, pero en otros muchos casos no debería coincidir la opinión de un menor que claramente estaba manipulado, que claramente estaba sufriendo, que claramente necesitaba ayuda psicológica y absentismo escolar, una madre con unos parámetros que era completamente tóxica, paranoica, es decir, algo tremendamente horrible al que no se le ha hecho ni caso y se ha dicho, el niño quiere seguir como está, pues eso es lo que vamos a resolver. Y eso no es tutelar, en mi opinión, el beneficio de un menor, por mucho que tenga 14 años y obviamente se le tiene que necesaria y obligatoriamente escuchar. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es que el niño decida. Y el niño en este procedimiento ha sido prácticamente el juez, porque lo que ha dicho es lo que se ha mantenido sin dar ni una mínima importancia al resto de las pruebas que existían. En fin, tremendo, se mire de donde se mire, ojalá la situación se vaya solucionando, pero es que analizar que para determinados casos la justicia española está tal y como se ha descrito en esta entrevista, da que pensar mucho. Absolutamente recomendable este artículo de Ángela Hornero, del cual ya se habló en su día, se publicaba el 12 de mayo en el Heraldo de Henares. Aquí está muy bien descrito, está muy bien argumentado y hay incluso pues pantallazos de determinados documentos que respaldan pues todo lo que nos ha estado contando Mar Domínguez, la abogada de este proceso, y a quien ya agradezco pues que se ha acercado a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara para hacerlo. Gracias, Mar, y seguimos hablando si hay novedades al respecto, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues muchísimas gracias.